ese gran proyecto nacional de la migración o la apropiación de las tecnologías de información. Se hicieron unos grandes proyectos que ya mencionaré, y luego, bueno, aparece el dúo dinámico, que es la comunidad y el gobierno. Les dejo a su imaginación quién será Batman, quién será Robin. En el marco legal nacional hicimos varias cosas. Está el decreto en el 2004, una serie de resoluciones ministeriales que iban definiendo algunas cosas. Por ejemplo, en el decreto dice: el gobierno, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desarrollará una distribución de software libre para la Administración Pública Nacional. Bueno, luego, años después, se hizo esa distribución, se llama Canaima, que está corriendo acá, por cierto. Es un derivado de Debian, o es un familiar de Debian, como lo es Ubuntu, como es Mint. Y se establecieron normas clínicas, por ejemplo, que establecían que esa era la distribución que íbamos a utilizar la Administración Pública Nacional, de manera de unir esfuerzos detrás de esa distribución, también de formato de documentos abiertos, al igual que hizo Brasil, al igual que hemos hecho en otros países, Sudáfrica, etc. Y cosas como una ley de interoperabilidad, una ley que obliga a las instituciones de gobierno a intercambiar datos y a que la implementación de los servicios para intercambiar datos sean hechos con software libre. Han habido otras, es decir, hemos tenido un desarrollo de marco legal que progresivamente va incorporando cosas y va haciendo ganar un poquito más de terreno. Ese marco legal se ha hecho a nivel nacional, del Ejecutivo, para todo el país, y también en algunas regiones o en algunos municipios que han ellos hecho ordenanzas, en el caso municipal, de equivalente al decreto de uso de software libre, y la ley de ciencia y tecnología en algunos estados, como un estado que se llama Yaracuy, un estado nuestro, que ha también impulsado eso, es un estado modelo para nosotros. Se han desarrollado instituciones, por ejemplo, la Fundación Infocentros. En Venezuela se inició en el año 2000 un programa de como cibercafé, salas de computación y acceso a internet libre, distribuidas por todo el territorio. Bueno, esas salas, que hoy son más de 800, distribuidas en lugares tan remotos como la selva amazónica, como en pueblos del llano venezolano, en fin, yendo a comunidades que realmente están más apartadas en un esfuerzo nacional de inclusión, pues todas van de la mano del programa de alfabetización en software libre, y todo lo que hacen y de empoderamiento de esas comunidades a través utilizando las herramientas de software libre únicamente. Dos instituciones más que se crearon para la parte de desarrollo de proyectos y software. Ha habido el proceso de formación y acompañamiento y supervisión a través de un programa nacional de formación, que es la Academia Nacional de Software Libre, y del programa, este es el de las instituciones, programa de formación y acompañamiento para migración en la Administración Pública Nacional, a través de otra institución, y por supuesto coordinación con instituciones nacionales para la supervisión, utilizando los mecanismos de Contraloría y auditoría interna, puesto que el decreto es de obligatorio cumplimiento, y esas instituciones son las que supervisan, toman las medidas administrativas cuando es necesario, en caso de que no se cumplan las resoluciones del país. Quiero comentar sobre los grandes proyectos que sí han dado golpes importantes, nos han permitido dar saltos importantes. El número uno es el Plan Ceibal de Venezuela, que se llama Canaima Educativo. Canaima Educativo, que es un plan similar o igual al Ceibal, o muy parecido, entrega una computadora que no es una show como la que entregan en Uruguay, es una tipo Classmate Intel, pero el propósito es el mismo, está todo igual con una distribución de software libre que son derivados de Canaima, llamamos Canaima Educativo, con contenidos desarrollados apegados al currículum para toda la educación primaria, y esas son entregadas gratuitamente a todos los niños y niñas en la educación primaria, en todas las escuelas nacionales que son subvencionadas o son financiadas completamente por el gobierno. O sea, son públicas o subvencionadas por el gobierno. Es un programa que debe estar alcanzando ya cerca de tiene 1.800.000 computadoras ya distribuidas, un esfuerzo muy grande en 2-3 años, que eso tendrá un impacto gigante, como lo está haciendo ya Ceibal, tiene como 2 años de avance con respecto al nuestro, así que vamos mirando lo que pasa aquí y tratando de obtener, de no repetir los errores que ustedes hicieron,
aunque no es fácil, algunos errores son imposibles de evitar, pero vamos avanzando a gran velocidad y eso cambiará el panorama de lo que es el uso de las tecnologías de información en el país. No hay otro programa que se acerque en cuanto al impacto que eso tendrá. Eso hará que cuando uno de estos muchachos de la generación Canaima Educativo vaya a utilizar una computadora donde quiera que esté, primero va a mirar el software libre, porque sabe que tiene esa opción y el potencial que tiene. Bueno, la distribución del software de Venezuela, Canaima GNU Linux, también ha sido muy importante, y su distribución a través de CanTV. CanTV es la empresa de telecomunicaciones venezolana que fue nacionalizada en el año 2007 o renacionalizada, y a través de ella se hacen programas sociales. Por ejemplo, apoya mucho el canal educativo y distribuye computadoras financiadas a través de la cuenta telefónica bueno, ahí las distribuye con doble buteo, con Canaima y con el Inevitable. Bueno, el programa Infocentro, ya se los comenté, distribución de salas por todo el país de acceso libre en software libre, el Plan Nacional de Alfabetización en Tecnología, que lleva más de 300.000 personas formadas, 600.000 personas formadas, un repositorio para las aplicaciones libres para la Administración Pública Nacional. Son algunos de los grandes proyectos, los principales, como digo, Canaima Educativo, así como el Plan Ceibal aquí, es uno que tiene unas dimensiones muy superiores a todo lo demás que nosotros podamos mencionar en cuanto al impacto que va a tener. Luego quería comentar lo que han sido uno de los avances importantes. En el 2002, cuando fue el paro, 2002, final del 2002-2003, y hubo ese problema del control de PDVSA, los políticos se asustaron. Y digo, cónchale, nosotros nunca habíamos mirado la tecnología, vivíamos en la edad de la inocencia. Y se asustaron tanto que crearon el decreto 390. Pero después que pasó el peligro típico por lo menos no sé qué en el sur, que son más serios, pero allá en el Caribe, todo se olvida rápido. Esa noche se tomaron 3 cervezas y el día siguiente no se acordaron y siguieron para adelante pensando que todo podía ser igual que antes, que la tecnología podía volver a ser neutra, que simplemente era cuestión de utilizarla para sacar el mejor provecho. Y eso nos llevó a la edad de la inocencia parte 2. Entonces, después de pasar ese terror, afortunadamente hemos llegado a la época de la guerra abierta, donde el impacto de los grandes proyectos es el que nos mueve. Y el proyecto de Internet, de Canaima Educativo, ha llevado a jalarse a todos esos sectores reaccionarios que pueblan nuestra Administración Pública Nacional y entonces han tenido una necesidad que ellos mismos no pueden satisfacer. Tienen otra cultura que se va cambiando poco a poco, pero que no puede dar respuestas rápidas. Entonces han tenido que acercarse a la comunidad de software libre, que las trincheras de la vocería del software libre y su trabajo personal se ha manifestado y ha estado muy crítica sobre las políticas en tecnología e información del gobierno. Cuando el gobierno da un paso atrás, ahí salta inmediatamente. Entonces, debido a la naturaleza de este gobierno que hemos tenido en los últimos años, de volcar y escuchar a las comunidades, hemos logrado recientemente, luego de todo ese aprendizaje desde la edad de la inocencia y preparándonos para la guerra abierta que va a ser larga, una articulación muy buena, muy importante entre las comunidades de software libre, todo lo que ello implica, todo lo que ellos nuclean, a través de CanTV, la gran empresa telefónica preponderante en el país, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, para concluir, antes de terminar, quisiera no solamente agradecerles a ustedes por su paciencia y su fuerza, su aguante de estar aquí. Quiero agradecer a los organizadores del evento, por supuesto, por todo el esfuerzo, y a la Asociación GBC por su gentileza de invitarme a compartir, todas estas maravillosas cosas que ya empezamos a compartir y seguiremos compartiendo el resto de esta semana. Está aquí la publicidad. Vamos a las reflexiones finales, que quiero compartir con ustedes también. Cosas obvias, sin control de la tecnología no puede siquiera hablarse de soberanía. ¿Sí? Recuerden la fábula del país feliz. Y la tecnología está en todos lados. Nosotros podemos hacernos creer nosotros mismos que la tecnología simplemente está ahí, que solamente es tirar la mano y agarrarla. Y no es cierto.
Y entonces por eso es importante recordarse de la fábula del país feliz y, para los que estamos en Venezuela, recordar lo terrible que fue el paro petrolero. En el paro petrolero que duró, les cuento rápidamente porque más fue en diciembre, fue a principios de diciembre, yo pensaba que se iba a durar una semana y ya. Al cabo de una semana no había pasado nada. Agarraron un barco petrolero y lo pararon en la salida del lago de Maracaibo, que es un lago con salida al mar, donde salen y circulan. Se utiliza por vía marítima. La exportación y salida de crudo, que es la exportación, y de gasolina. Entonces pararon un barco en el canal, resulta que uno ve en el mapa y uno ve un huequito ahí, es un huequito, es un canal, pararon un barco ahí y detuvieron, no podía salir nada de ahí. Entonces empezó a escasear la gasolina en el país y empezó a escasear el gas. La gente no podía moverse, las colas en las gasolineras eran gigantes para ese país donde la gasolina se regala prácticamente. La gente no tenía gas para cocinar, la mayoría de los sectores populares no tienen el gas a la casa, tienen que conseguir las bombonas de gas para poder cocinar. La gente no podía cocinar, y todo esto en diciembre, que es la época cuando la gente más come. Claro, afortunadamente tuvo su efecto en la salud, la gente no tuvo problemas de colesterol ese año. No se conseguía, esas fueron unas navidades muy tristes, y se logró revertir, empezar a revertir, tomar el control, como a mediados de enero, y con la cosa simpática para los que estamos del lado de los que resistieron y vencieron, es que ese paro todavía no se ha levantado. En fin, cierro aquí. Es importante que tengamos esto claro, que la tecnología sí es importante. Controlar la tecnología es fundamental, si no, no hay soberanía. Entonces, efectivamente, algunas tecnologías son difíciles, son duras, necesitan una industria sofisticada, equipos sofisticados, que es más difícil llegar hasta allá para construirlo. Esos robots que arman los carros, esas grúas gigantes, en fin, para países pequeños, con poca industrialización como los nuestros, es difícil. Pero la tecnología de información, que eso es pura cabeza y computadora que hay en todos lados, eso es algo que está realmente al alcance. No podemos no conquistar esa plaza. Por eso concluyo diciéndole, podemos lograrlo con el concurso de todos. Y la experiencia que yo quiero dejarle un poco de Venezuela es que sin el concurso de la sociedad, eso no se puede lograr. O sea, un gobierno, por muy decidido que esté, no está compuesto de marcianos, está compuesto de personas completas, como las que mencionaba Gabriel, que salen del trabajo y van a su casa y y tienen que ir al mercado, tienen niños, en la casa tendrán una computadora, tendrán que ir a un cibercafé o a un infocentro cerca, y en todas esas interacciones, esos son ciudadanos normales. A esos ciudadanos, en la vida de los ciudadanos, con las comunidades, son los que tienen que asumir la transformación. No se puede hacer de un solo lado, hay que sumar a todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Carlos? Estamos terminando. Antes, cuando hablabas creo que eran de las acciones, hablabas de una ley de interoperabilidad, ¿no? Por ejemplo, en España existe un esquema nacional de interoperabilidad que, aparte, a mí personalmente me gusta mucho. Habla de la necesidad de la colaboración entre administraciones. Para ello hay que asegurar la interoperabilidad, es decir, aplicaciones que se comparten entre administraciones, asegurar la interoperabilidad, porque si una quiere migrar y tiene que hablar con otra administración y esa otra administración la vincula a un formato privativo, no hay interoperabilidad. Y habla también de la interoperabilidad en cuanto a la responsabilidad al ciudadano. Es decir, la administración no puede hacer tampoco soluciones a los ciudadanos que solo funcionen o solo pueden acceder si es con el Windows, con el Internet Explorer. Es decir, también como ley me encanta. Lo que pasa que, bueno, en España, no sé si en otros países también, si a un ciudadano le pillan con una infracción, si lo agarran lo crujen, le ponen las multas que hagan falta, etc. Sin embargo, si una administración se salta su propia ley, no pasa nada. En España el Esquema Nacional de Interoperabilidad es una maravilla,
y siguen habiendo un montón de administraciones que se ríen de esa ley. ¿Cuál sería en Venezuela esa realidad? Te voy a hablar de la ley, la realidad la iremos viendo porque es una ley muy reciente, ¿no? Pero la ley de interoperabilidad que se aplicó, que se aprobó este año, creo que fue por el mes de marzo, por ahí, o poco después, incluye sanciones para aquellos funcionarios que no implementen lo que le toque implementar en software libre. Es obligatorio que sea en software libre. Igual que pasó con el decreto del 2004, aquí no comenzamos un largo camino porque ya teníamos unos 2-3 años desde el 2007, trabajando en proyectos pilotos de interoperabilidad con mucho esfuerzo porque las administraciones, no sé en Uruguay, pero creo que en España sí, por lo que me dijo Gaby, en Venezuela también, son muy celosas y no son muy dadas a compartir cosas entre uno y otro, salvo cuando, y lo hemos vivido, en la institución X y en la institución Y hay dos personas que se llevan bien y entonces ahí las cosas fluyen maravillosamente. Pero si esas dos personas no se conocen, hay típicamente un celo de los funcionarios en pensar que la información es de ellos y que no es, cuando obviamente no es de ellos, pero que ellos en ese celo exagerado y no colaboran con otra institución, en pro de un bien común, que es el bien del ciudadano. Entonces, está la ley que sancionará al funcionario que no hace las cosas bien. Veremos cómo se desarrolla, cómo se va implementando y cómo va reaccionando tanto la administración que toca hacerlo como aquella que le va a tocar sancionar. Y ahí, el año que viene, en la próxima jornada, les comentaré cómo va la cosa. Bueno, ¿más preguntas? Sí. Hola, yo quería preguntarte, mencionaste en la charla, digamos, de que está el Estado y está lo que sería la sociedad, o sea, si la sociedad no participa, todo esto no se logra, ¿verdad? O sea, y viste ejemplos de políticas, el ejemplo de Canaima, educativa, etcétera, que apuntan hacia ese lado, a integrar la sociedad en todo esto. La pregunta que te quería hacer, capaz que un poco relacionada con la ley de interoperabilidad, es qué políticas hacia la interna, hacia la parte de los funcionarios, que muchas veces son los que terminan implementando todas esas prácticas, o sea, para que tenga éxito hacia la interna del tema de migrar, por ejemplo, software o algo. ¿Qué pasa con la cultura? Porque en definitiva todo esto es un tema de cultura, uno está acostumbrado desde que nació a una forma de pensar, un poco lo que decía Carmen hoy de mañana. Nada, las políticas que hay hacia adentro, digamos, y contar un poco la experiencia por ahí. Sí. Bueno, yo mostraba en alguna lámina por ahí que junto con el decreto nace un plan, una serie de iniciativas de carácter nacional que van a ir a tratar de formar a los ciudadanos, primero iniciarlo como todo lo que es el cambio tecnológico, a formarlos e iniciarlos en esta nueva herramienta que se va a construir, ¿no? que van a utilizar de ahora en adelante, ¿no? La resistencia al cambio es terrible, por supuesto. Eso en todo cambio que uno haga. Si yo sé hacer las cosas de esta manera y me van a dar otra para hacer lo mismo, pero que tiene otros colores, ya yo no quiero la nueva, ¿no? Si no hay hasta que no ven el beneficio, y en algunos casos no se ve, digamos, los beneficios son subyacentes o son globales, por el ahorro de licencia, por el ahorro de un montón de cosas, pero el funcionario en su trabajo normal, que antes hacía una carta en Word y ahora la va a hacer en LibreOffice, tiene muy poca diferencia, o sea, muy poco valor agregado de cambio, es más el fastidio. Entonces, es complicado. Entonces, ha habido los cursos de formación y el proceso de formación, el proceso de un poco de politización, de darle el interés político, pero si en lo práctico no hay un beneficio que ellos vean, en ese lugar va a ser difícil migrar. En otros donde eso se logra, pues es mucho más fácil, como es el caso que nos mostró esta mañana José Vicente Igón. Entonces es complejo. La experiencia ha sido, como te digo, todo desde el 2004 que se hizo el decreto, estamos en el 2012. En el 2004, cuando se hizo el decreto establece 2 años para migrar toda la administración pública. Los 2 años que se cumplieron, porque hubo un lapso al principio mientras se conseguían los planes y tal, se venció en el 2007
Nosotros hicimos una estadística, un levantamiento de información muy parcial en la administración central, ¿no? La administración pública está distribuida en todo el país, tiene oficinas, algunas que son más distribuidas que otras, pero solamente en los órganos centrales y tal. Y efectivamente en la parte de servidores había habido un buen avance, ¿no? Servidores es muy fácil, no tienen que convencer, solamente tienen que convencer a los técnicos que están ahí, que son un tipo formado, típicamente ellos ven las ventajas, o sea, le quitan la porquería esa que usa Microsoft y le pones Apache para servidor web y el tipo gana, se le acaba, o sea, los gerentes de tecnología es una ventaja migrar a software libre, se le acaban los virus, se le acaban mucho más robusto, el problema de la licencia y la gestión, bueno, se acaban los viajes, eso es un problema. Y los regalitos, las tacitas, la camisita, la gente del mercadeo sabe muy bien sus cosas, ¿eh? Porque eso tiene un gancho para el funcionario medio o bajo digamos, que le recibe poco cariñito, que cuando le dan un cariñito como ese, él se agarra con una ilusión, los ojitos se le ponen, le brillan. Entonces esas cosas, cuando tú llegas, tú le dices, ya no va a tener más esas chupeticas que te daban, esos dulcitos, y por razones estratégicas, políticas, el mañana, el hombre nuevo, y ahorita vas a utilizar software libre, la pelea la perdemos. Entonces, pero es una labor larga. Entonces la experiencia ha sido con algunos altos y bajos, ha sido mucho más lenta, lo que obviamente ese decreto, que es una belleza, pero eso a los 2 años es una locura, se hizo en el fragor de esos años de mucha lucha política. Y entonces sí ha habido acompañamiento, seguimiento, planes de formación constantes por todo el país, etcétera. Los técnicos están felices, los técnicos muy rápidamente se volcan a eso. El gran problema es que esos técnicos que son de los departamentos de informática de las diferentes instituciones, cuando van a convencer a sus usuarios, chillan. Tenemos mucho éxito cuando el director de informática es un convencido del software libre. Cuando tocamos ahí, eso va rapidísimo, ¿no? Pero luego, si el director político de la institución, que es el que manda, a fin de cuentas, no está convencido, pueden pasar 2 cosas, ¿no? Que tenga una gran afinidad con el director de informática y mire la institución. Pero cuando cambian, porque no sé cómo es en Uruguay, pero en Venezuela y eso que digamos, el partido o el presidente es el mismo desde el año 98, 99, pero cada 2 años cambia el presidente de alguna cosa y se lleva el equipo, y cuando llegan, ven esa cosa en software libre. Si no lo conocían, se aprovechan, buenísimo, pero si no lo conocían, lo cambian, pero sin que le tiemble el pulso, ¿no? Porque el decreto 3390, el del 2004, no tiene sanciones. La diferencia con la ley de interoperabilidad es que la ley de interoperabilidad tiene sanciones. Entonces, esto es algo nuevo, vamos a ver qué tal. Por eso yo destaco esto que dije al final de la guerra larga de la asociación con la comunidad, que es que cuando uno le llega abajo a las comunidades, se acaba la cosa. Cuando este niño llegue a su casa y su papá le ponga Windows y su papá no me pongas eso, ¿qué es eso? Yo sé usar esto otro que es libre. Porque si teniendo algo libre que hace de las cosas, tú me das algo que no es libre, que me restringe, que cuando quiero hacer algo más no lo tengo disponible como si lo tengo en el software libre, me quedo con el software libre. Entonces, la esperanza y la fe es que el canal educativo, que es nuestro Ceibal, repito, va a formar una camada, una generación completa que va a ir subiendo y va desplazando a nosotros los viejitos, nos va desplazando y va a convertir a ese país en un país que sí sabe manejar las tecnologías libres, sabe distinguirlas, sabe cuándo se puede utilizar una y la otra no, y no va a estar preso como están presos nuestra generación, porque las computadoras y los sistemas estaban dominados por el estándar de facto que se convirtió Microsoft con la manera como exitosa, ¿no? Como hizo las cosas en los 80 y los 90. Bueno, creo que respondió. ¿Más preguntas? Bueno, damos por finalizado el día de hoy las jornadas. Despedimos con un fuerte aplauso a Carlos y a Gabriel. Les esperamos a todos mañana a las 9 de la mañana en la sala sur para continuar con las jornadas.